Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesaba Galilea junto a sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque había ido instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día, martes 21, como todos los días, ofrecemos esta reflexión de manera más sencilla y con una intención: el Perú, nuestra patria, pacificación interna, que podamos superar todos estos impases, que nos lleve a qué, a un desarrollo, ¿sí?, productivo en favor de todos y cada uno de los peruanos. Rezamos por esta intención, una estabilidad económica, social y política. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Pues si nos damos cuenta, Jesús instruye a sus discípulos. Siempre está de por medio el ser maestro y el instruirlos en relación al reino. Pues Jesús les anuncia hoy día su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matará. Después de muerto, al 3er día resucitará. Bueno, los discípulos en primera instancia se espantan, ¿no? Hablar de muerte, hablar de crucifixión, pues no es una noticia tan fácil de procesar. Definitivamente es algo tan natural que difícilmente creamos de que, bueno, esto es muy sencillo de asumirlo. Porque, como digo siempre, la muerte o hablar de la muerte no es una conversación muy amena, que digamos. Cuando nosotros nos sentamos a conversar un tema, no decimos: oye, ¿cómo te gustaría morir a ti? Normalmente no lo hacemos. Entonces no es una conversación, digamos, que realmente atraiga una atención. Entonces aquí Jesús nos muestra que, aunque no sea una conversación amena, pero llega un momento en que el tema de la muerte llega a nuestra vida. Jesús lo anuncia de manera anticipada, diciéndole a sus discípulos de qué es lo que va a pasar con él. De hecho, que los discípulos no le prestan mucha atención al tema, a este anticipo de su pasión, ¿no? Porque el Evangelio refleja, dice, los discípulos no entendían lo que él decía. No entendían. Entonces hay cierto desconocimiento y divorcio entre el anuncio de la pasión y el seguimiento. Porque si en algo tenemos que estar bien todos, los 12 y Jesús, es en que haya sintonía en lo que yo enseño, en lo que les anuncio, en mi prédica. Pero como somos seres humanos y el equipo de los 12 está compuesto por seres humanos, siempre hay dificultades, falencias, olvidos y lo demás. Entonces, no entendían lo que él decía.
Todavía está muy oscuro para ellos el tema de ¿qué es eso de resucitar? Pues bien, más aún aumenta el evangelio, les daba miedo preguntarle a Jesús sobre el tema. Y por supuesto, nos da miedo. ¿Acaso cuando un familiar, un ser querido, entra al oncólogo y cuando vamos a pedir una respuesta o un resultado, suele ser fácil preguntarle sobre el tema? Suele ser tan normal tomar una conversación que en el fondo después el médico te diga un resultado fatal o puede ser un resultado todavía benigno. O sea, nos da miedo preguntar, doctor, ¿hay cura? ¿Se puede hacer algo? Y nos da miedo preguntar en relación a la respuesta, porque la respuesta puede ser tan fría o tal vez tan alentadora, ¿no? Entonces, cuando habla Jesús de muerte, pues es difícil tocar el tema y nos da miedo y preferimos no hacerlo. Y es así como vamos posponiendo ciertos temas y vamos dejándolos al olvido y al tiempo como si ellos van a solucionar algo. Y preferimos no tocar esa situación, ¿no? Entonces, el darle miedo a los discípulos es una sensación netamente humana. Pero bueno, sigue el Evangelio. Llegados a casa, ¿no? Esto parece que sucede en el camino. Parece que los discípulos han ido discutiendo un tema fuera del que es la pasión de Cristo. Y Jesús pregunta, ¿qué pasó por el camino? ¿Qué discuten? Y la respuesta es esta. ¿Quién es el más importante? Valgan verdades, falta todavía el discípulo entrar en sintonía con el Maestro. O sea, yo les hablo de camino, de pasión, de muerte y resurrección, y ustedes me están hablando de quién es el primero entre todos. Pues si el Hijo del Hombre está yendo en forma inversa, es decir, está yendo como servidor de todos, poniéndose detrás, haciendo servidor de la humanidad para morir en la cruz. Mientras que ustedes están pensando al revés. ¿Quién es el mayor para dominar entre todos? Y es que Jesús se pone detrás para subir adelante y ustedes están delante y no quieren pasar atrás. Entonces el divorcio absoluto entre lo que Jesús anuncia y ellos piensan, pues se nota abismalmente, ¿no? Esa fracción, ese divorcio, ese desconcierto que no estamos apuntando en el mismo dial ni la misma emisora. Entonces no hay un sonido unísono, legible, nítido de la noticia. Entonces esto nos enseña de que la fragilidad humana muchas veces no está, nos muestra de que es susceptible a olvidarse del anuncio de Jesús y simplemente abocarse a los suyos de manera muy superflua. El maestro anuncia hasta muerte y los discípulos no hacen caso a esta noticia. Pues al contrario, ¿quién es el primero? Pero si Jesús está anunciando que es la pasión y la muerte, es hacerse el último, porque voy a morir por todos. Y ellos, sin pasar por cruz ni pasión, quieren ser ya primeros sin haberse hecho últimos. Entonces, ellos están en total discordancia con Jesús. Pero para Jesús esto es solucionable y es que va a catequizar a sus discípulos con el ejemplo. Y el ejemplo es aquí elocuente. Jesús se sentó, toma a los 12 y les dice, bueno, quien quiere ser primero que sea el último y el servidor de todos.
Primer punto, hazte servidor de los demás para que seas primero. Creo que más claro que el agua en esta. Y Jesús toma a un niño de ejemplo y poniéndolo en medio, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Bueno, ¿qué tiene que ser el niño en este caso? El niño, como alguna vez lo dije, y busquen en los archivos de mis prédicas o las reflexiones del Evangelio. El niño es sinónimo de desamparo y necesita absolutamente de alguien que lo proteja. El niño por sí solo no puede valerse. Necesita cuidado, atención. Con esto Jesús le dice, ustedes necesitan de mí. Solos no pueden hacer casi nada o nada. Entonces el reino es para aquel que muchas veces haciéndose niño depende de alguien que todavía dirija sus pasos, ampare su camino. Y ese es Dios en nuestra vida. No lo olvidemos. Solo así aprenderemos a ser servidores uno del otro y no ser dominadores, sino servidores. Aprenderemos a ser los últimos para ser primeros, que es el camino que Dios opta, haciéndose uno más en su condición de hombre como esclavo y pasando por uno de tantos, dice San Pablo, pero desde ahí se hizo notar de que el Hijo de Dios viene así. Y aprendamos de él mucho, ¿no? ¿Quieres ser primero? Bueno, tranquilo, se puede. Desde la enseñanza de Jesús hasta el último, la última. Y eso cuesta muchísimo, mucho. Pero es el camino que nos lleva al cielo y a la santidad. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.